Familia, este 4 de noviembre asistiremos a la única obra de terror inmersiva e interactiva de la Ciudad de México, titulada Sobrenatural, Ritos Siniestros de las Brujas de Xochimilco. Los boletos ya están a la venta, pero si llamas al número que ves aquí abajo y dices que vas de nuestra parte, o bien les mandas una foto de este video, te harán un descuento de 50 pesos e incluirán un café para tu recorrido. Tu boleto incluirá un paseo en trajinera dentro de los canales de Xochimilco a la medianoche y, por supuesto, la obra de teatro. Quisiera agradecer a Catarsis Producciones y a Bulldogs Teatro por invitarnos a este evento. Espero poderlos ver este 4 de noviembre. Te dejaré el número de teléfono en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. Escabrosos recuerdos. Desde siempre tuve vocación de servicio. Me gusta ayudar a la gente, y qué mejor manera que aliviando aquello que les causa dolor. Por eso estudié medicina. Sin embargo, conforme pasaban los años, me di cuenta que tenía cierto interés en la muerte, específicamente en qué pasaba con una persona después de que finalmente muere. Fue por eso que dejé la especialización a la mitad y mejor inicié el estudio de las ciencias forenses. Lo que yo quería era trabajar en una morgue. Durante la universidad tuve la oportunidad de conocer a un médico que era encargado de la sala de necropsias de un hospital. Siendo honesto, yo no era el mejor de la clase, pero sí era el que más se esforzaba por hacer las cosas bien, a tal punto que lo intentaba aunque supiera que me iba a equivocar. Fue por lo que, cuando me gradué, el doctor me ayudó para que me contrataran en el hospital donde él trabajaba, y fue de esa manera que empecé en esto de las morgues. El primer día fue algo extenuante. Había varios cuerpos, pero eso no era lo pesado, sino toda la papelería. Nunca me gustó esa parte del trabajo. Lo bueno era que tenía un colega. Con el paso del tiempo me fui acoplando y cada vez me disgustaba menos hacer la papelería. Recuerdo perfectamente que mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Cuando uno trabaja rodeado de cadáveres, se acostumbra a ciertas cosas. El silencio pudiera ser el ejemplo más importante. Los muertos pueden llegar a moverse de vez en cuando, pero el 99% de las veces eso no pasa de un pequeño susto. Pero una cosa es que un cadáver se siente y luego vuelva a su posición sin hacer nada más. Y otra muy diferente es que un cuerpo sin vida se ponga de pie y le hable a una compañera. Yo estuve ahí cuando ocurrió, pero antes de contarles la experiencia más fuerte que he vivido, me gustaría aprovechar el espacio para contar algunas otras cosas que me han pasado en la morgue, ya que considero que a más de uno le pueden resultar interesantes. Algo que me aconsejó un buen amigo que trabajaba en una funeraria fue que jamás le prestara demasiada atención a la identidad del muerto. Esto debido a que la morgue en la que yo trabajaba estaba en la ciudad de Matamoros y por aquella época era normal que de vez en cuando llegaran personas a retirar cuerpos. A veces se trataba de militares que venían a llevarse a algún civil que dieron de baja por accidente y algunas otras veces eran los criminales que venían por gente. En cualquiera de los dos casos, nosotros debíamos olvidar el hecho de que ese cuerpo que se habían llevado alguna vez había estado en la morgue. Se llevaban documentos y evidencia fotográfica. Era ese motivo por el que yo no prestaba demasiada atención al nombre. Así era menos probable que yo recordara quién había llegado a la morgue. Tomando esa medida de precaución, en el caso de que alguien viniera a preguntar, yo no sabría nada. Volviendo a la morgue, algo que se aprende rápido es que presenciar pequeñas manifestaciones es lo más normal del oficio. Alguna sombra, algo que se refleja en un vidrio, un objeto que se mueve, ruidos raros, sensaciones anormales. Todo eso era tan común que, con el pasar del tiempo, dejé de prestarle importancia. Llegué a tal punto que, cuando pasaba algo, lo ignoraba por completo. Lo normalicé. Y es que la otra opción era asustarme cada noche una y otra vez. Al final de cuentas, desde que estaba estudiando, yo sabía que cosas así podían pasar. Hay algo que les ocurre a los muertos que, si bien no es nada paranormal, sí lo parece.
Es relativamente normal ver que a los cadáveres se les erizan los vellos, y esto es un poco turbio. Es como si los cuerpos tuvieran miedo de estar en la morgue. Una cosa que no entiendo de los fantasmas es por qué se aparecen en ciertos lugares. Me refiero a que a mí me hace sentido que el fantasma de una persona se aparezca en el lugar en el que muere o en el panteón en el que está enterrado. Pero lo que no me es lógico es que el fantasma de un muerto se aparezca en una morgue cuando su cadáver ya no está ahí. Comento esto debido a que ahí en la morgue donde yo trabajaba se aparecía el fantasma de un niño. Ese niño murió atropellado mientras estaba en el parque. La pelota con la que estaba jugando salió volando y quedó del otro lado de la calle. El niño corrió por su pelota y un auto le pasó por encima, muriendo al instante. El fantasma de ese niño se aparecía en la morgue, específicamente en el pasillo de afuera, el que conectaba con las escaleras que subían al hospital. Sabíamos que era ese niño porque podíamos escuchar cómo jugaba con su pelota, la hacía rebotar contra las paredes. Cuando ya tenía 3 años de estar trabajando, uno de mis colegas tuvo un episodio de pánico que estuvo fuera de proporciones. Recuerdo que nos había llegado el cuerpo de un niño que había muerto en un incendio. El cuerpo del infante estaba en terribles condiciones. Trabajar ese cadáver fue muy agotador. Yo terminé bastante cansado. Entonces, después de colocar el cuerpo del niño en uno de los congeladores, le dije a mi colega que me iría a dormir un rato. Terminé mi siesta, volví al área. Al momento que abrí las puertas, mi colega brincó asustado y volteó en mi dirección. Me contó que le habían pasado ciertas cosas relacionadas con el cuerpo del niño. Decía que éste había intentado salirse del congelador. Yo lo ayudé a revisar y todo estaba en orden. Lo noté preocupado y confundido. Le pedí que se tranquilizara, que lo único que estaba pasando era que ver el estado tan terrible en el que había llegado el cuerpo del niño le estaba afectando. Al día siguiente, mi colega se presentó al trabajo, pero su estado era preocupante. No había dormido nada, temblaba y tartamudeaba. Decía que el niño lo había seguido hasta su casa. No pudo aguantar el turno completo. Luego de unas 3 horas salió corriendo y nunca volvió. Yo creí que se había vuelto loco, pero luego de unos días, mientras estaba platicando con un trabajador de limpieza, dijo que él también había visto cosas raras esa noche. Nunca nadie reclamó el cuerpo del niño, lo cual fue sumamente extraño. Su cuerpo lo habían sacado de una casa, no era un niño de la calle, debía tener familia y aún así nadie lo buscó. Ahí empecé a ser un poco más cuidadoso con las cosas que pasaban. Si bien yo continué ignorando la gran mayoría de las cosas raras, cuando sucedía algo que fuera un poco más fuerte que un simple ruido, optaba por involucrar a alguien más para estar seguro de que no me lo estaba imaginando. Hubo una ocasión en que la morgue en la que trabajaba casi se mete en un problema muy grande. Resulta que los de la ambulancia nos llevaron a un hombre que no estaba muerto. Alguien se dio cuenta que una lágrima salió de su ojo izquierdo y se resbaló por la mejilla. Él dijo que eso definitivamente no era normal. Le tomamos el pulso y su corazón estaba latiendo. Esa persona estaba viva. Estuvimos a punto de cometer algo terrible. Nosotros informamos al hospital. Un doctor bajó y se llevaron a esa persona. Alguien le había pagado a los de la ambulancia para que se llevaran a esa persona. Y nosotros, creyendo que era un cadáver, le quitáramos la vida haciendo nuestro trabajo. Los de la ambulancia fueron despedidos. El hospital no dijo nada. No quisieron hacer público el incidente, por eso no hubo cargos en contra de los camilleros. Es decir, hay muchas historias de fantasmas, pero prácticamente todas ocurren de la misma forma. Ver en alguna otra parte del hospital a las personas que tenemos en las planchas o dentro de alguno de los congeladores. Existe una leyenda, desconozco su grado de veracidad, pero a mí me contaron que nunca se debe limpiar el sudor de los cadáveres. Se puede hacer la limpieza general del cuerpo, pero una vez que el trabajo está hecho y el cuerpo está limpio para ser resguardado hasta su entrega, ahí es cuando ya no se debe limpiar el sudor de los cadáveres, porque ya no deberían de sudar. Se dice que el sudor simboliza el miedo que tiene esa persona de irse solo al otro mundo, y que suda como una manera de pedir ayuda.
Entonces, si alguien limpia el sudor, es como si se estuviera ofreciendo a acompañar al muerto en su viaje hacia el otro mundo. Aclaro que yo nunca he sabido de que alguien haya muerto por limpiar el sudor de un cadáver, pero fue un conocido del trabajo el que me hizo la advertencia, porque él afirmaba que un amigo suyo había muerto luego de limpiar el sudor de la frente de un muerto. Una madrugada tormentosa que parecía normal, comencé a escuchar un alboroto afuera de la morgue en el pasillo que lleva a la salida, que es por donde llegaban los cuerpos. Mi nueva compañera, Susana, y yo nos asomamos. Los muchachos de la ambulancia estaban intentando llevarnos un cuerpo, pero algunas personas lo querían impedir. Me acerqué para ver qué era lo que estaba pasando. Había una muchacha, un tipo extraño con collares y aretes y un sacerdote. Ellos discutían con los de la ambulancia y estaban tratando de jalar la camilla donde estaba el cuerpo. Decían que era una pésima idea que el cuerpo fuera ingresado, que debían dejárselos para que ellos se hicieran cargo, que de lo contrario, terribles cosas podrían pasar. Yo ayudé a los de la ambulancia. Logramos dejar a esa gente atrás y llevar el cuerpo hasta el interior de la morgue. Esas 3 personas estuvieron intentando entrar, pero los de seguridad se encargaron de ellos. Cuando todo se calmó, les pregunté a los de la ambulancia por qué había sido todo ese alboroto. Su respuesta me dejó consternado. Nos dijeron que la persona que ya teníamos sobre la plancha había muerto mientras le practicaban un ritual de exorcismo en la casa de su pareja. Mi compañera les dijo que no estuvieran bromeando, que eso de los exorcismos eran puras patrañas, y nos pidió que nos dijeran la verdad. Yo no sabía qué pensar, no me esperaba una respuesta de esa naturaleza. Los de la ambulancia intercambiaron miradas y le dijeron a Susana que le quitara la sábana al cadáver para que lo comprobara por su cuenta. En cuanto lo hizo, pudimos ver que el cuerpo tenía la cara desencajada y completamente negra como si se hubiera cocinado, pero el resto del cuerpo no tenía el mismo color. Además, la cabeza estaba a nada de desprenderse del cuerpo. Parecía que se había girado varias veces, las suficientes para que los huesos, carne y piel se rasgaran. Tenía muchas marcas de quemaduras en su cuerpo. Parecía como si le hubieran rociado algún líquido ardiente, tanto que las quemaduras atravesaban la piel y llegaban hasta el músculo. En su mano izquierda tenía marcada con quemaduras una cruz. Sus pies tenían una perforación cada uno. Esas perforaciones literalmente atravesaban de un lado a otro y eran lo suficientemente anchas como para meter un dedo. Cuando pusimos el cuerpo boca abajo, nos percatamos de que tenía la columna vertebral expuesta. Se podían contar todas las vértebras a simple vista. Ha sido el estado más demencial en el que he visto un cadáver. Los de la ambulancia nos desearon suerte. Nos advirtieron que tuviéramos mucho cuidado. Durante el trayecto para traernos el cuerpo, habían escuchado que la camilla se estuvo moviendo con fuerza, como si el cadáver estuviera intentando liberarse. Luego, los de la ambulancia se fueron. Ella, que tenía más experiencia que yo, me sugirió que simplemente llenáramos la papelería y que dejáramos el cuerpo al siguiente turno, que la persona que estaba a cargo ya estaba por jubilarse. Me quedé pensando. La verdad es que yo tampoco quería tocar el cuerpo. Me asustaba que aquello que había poseído a la persona siguiera dentro. Además, el hecho de que un sacerdote haya intentado que no nos entregaran el cuerpo era bastante malo. Estuve de acuerdo con mi compañera. Llenamos la papelería y el del siguiente turno se encargaría de las fotografías y del cuerpo. Iban a ser las 2 de la mañana cuando yo empecé a sentirme agotado. Tenía sueño y el cuerpo me pesaba. Fue por eso que subí al hospital para buscar un poco de café. Al terminármelo, aún sentía un poco de sueño. Se me acercó una enfermera que también había ido a tomar café y me preguntó qué había pasado con el escándalo de hace rato. Le conté lo del cuerpo que venía de un exorcismo y lo que había pasado con las 3 personas que estaban aferradas a querer llevárselo. Ella se sorprendió y me preguntó si podía ver el cuerpo. Le dije que sí, pero le advertí que podría ser que se llevara una impresión muy grande. La enfermera y yo caminamos rumbo a la sala de necropsias. En el trayecto, ella me preguntó cómo era la gente que hacía el escándalo. Se los describí.
Me dijo que había visto a uno de ellos dentro del hospital. Estaba sentado en la sala de espera en el área de emergencias. Se me hizo raro porque los de seguridad se supone que lo habían alejado del hospital. Ya íbamos a llegar cuando vimos a Susana. Estaba de rodillas y arrinconada en una esquina. Corrí a ver qué era lo que le estaba pasando. Me incliné para quedar a su altura. Entonces me dijo que el poseído no estaba muerto. Le pregunté de qué me estaba hablando y me respondió que el cadáver le había hablado. Susana estaba muy nerviosa y alterada. Le dije que me explicara. Ella agarró mi cara con sus 2 manos y me dijo: «No lo dejes salir, hay que quemarlo». La enfermera se acercó a Susana y la revisó. Tenía la respiración agitada y los labios muy acelerados. Además, no respondía a los estímulos visuales. Le pedí a la enfermera que por favor la llevara arriba en lo que yo revisaba la morgue. Ella me preguntó si quería que le dijera a alguien que viniera a acompañarme. Le dije que no quería que se hiciera un espectáculo. Esperé a que la enfermera y Susana se alejaran. Abrí las puertas de la morgue. En cuanto lo hice, un viento helado salió del interior del salón. Era como si alguien le hubiera movido al termostato para ponerle al mínimo de temperatura. Se me erizó la piel e inmediatamente entré en estado de alerta. Me sentía en peligro, como si en cualquier momento algo o alguien me fuera a atacar. Lo primero que noté es que el cadáver estaba tal y como lo había visto antes de ir a buscar café. No se había movido ni un milímetro. Hasta ese punto yo ya había pensado que el cadáver simplemente se había movido y que eso había impactado demasiado a Susana por el hecho de que sabíamos que el cuerpo venía de un exorcismo. Me acerqué a él. Con uno de mis dedos lo toqué. Lo hice con miedo, pero yo quería saber si pasaba algo, si se movía o cualquier otra cosa, pero no. Ya estando tan cerca del cadáver me di cuenta de una cosa. En el centro de su pecho se le había formado una especie de lama blanca. Estoy totalmente seguro de no haber visto nada igual en ningún otro cuerpo. Fui a tomar una herramienta para revisar qué era eso. En cuanto la herramienta hizo contacto con la lama, una larva negra salió y se adhirió a la herramienta intentando trepar. Yo me asusté, jamás había visto una larva negra salir de un cuerpo. Además, el insecto era enorme. Debido a eso, de manera impulsiva, aventé la herramienta, cayó donde nos lavamos la mano. Fui a revisar y cuando vi, la larva ya se estaba metiendo a la tubería. Me giré de nuevo hacia la plancha, pero ya no estaba el cadáver. Miré hacia todos lados y no estaba en ninguna parte. Me sentí inquieto, angustiado. Era absolutamente imposible que un cadáver desapareciera en cuestión de segundos. En ese momento, la puerta de uno de los refrigeradores donde se almacenan los cuerpos se abrió. Después, el material que teníamos en la mesa comenzó a moverse ligeramente. De pronto, el material salió volando en todas direcciones. Tuve que agacharme para evitar que una de esas cosas me golpeara en la cara. Volví a ponerme de pie. Observé la morgue. Había cosas tiradas por todas partes. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Entonces, un sonido metálico emergió desde el interior del refrigerador que se había abierto solo. Ese sonido se convirtió en un rugido grotesco. Las puertas de todos los refrigeradores empezaron a azotarse y cada movimiento las hacía rechinar. Me asusté, quise salir del lugar, pero en cuanto me di media vuelta, escuché un ruido que provenía desde detrás de mí. Me quedé helado. El ruido se repitió, eran pasos de pies descalzos. En esa morgue, aparte de mí, solo había muertos. Sentí una tensión tremenda, algo me impulsaba a querer voltear. Una alarma en mi cabeza me gritaba que no lo hiciera, pero no pude evitarlo. De pronto sentí que me agarraron del hombro y del susto me giré de inmediato. No pude ver nada porque en ese momento las luces se apagaron y la puerta se atrancó. Quedé a ciegas, no podía distinguir nada. Quería moverme, pero me daba miedo caer al suelo por resbalar. O peor aún, toparme con la cosa que me había agarrado el hombro. Entonces, escuché que algo se estaba arrastrando. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me las arreglé para salir de ahí.
Cerré las puertas y me alejé corriendo de la morgue. Afuera había luz. Subí al hospital y me di cuenta que había más gente con mi compañera. Ella apenas se estaba recuperando. La enfermera que me había ayudado me preguntó qué había pasado. Yo no supe si debía responderle o no, porque las otras 6 personas que eran personal del hospital estaban muy atentas esperando mi respuesta. La enfermera ya les había contado lo que ella sabía. No quise responder, únicamente le pedí a uno de ellos que fueran al área de emergencias a buscar al sujeto extraño, el que traía los collares. Según me dijo la enfermera, debía estar ahí. Yo les expliqué cómo era la persona y fueron 2 a revisar. Me acerqué a Susana, le hablé, pero su mirada estaba perdida. Le insistí, entonces reaccionó. Era como si hubiera salido de un trance. Se puso a temblar y me preguntó dónde estaba el cadáver. Yo le respondí que estaba abajo, en la morgue, que se tranquilizara. Ella me dijo lo mismo que me había dicho el momento en que le encontramos abajo, que no debíamos dejar salir al cuerpo y que debíamos quemarlo. Le pregunté si podía contarme qué fue lo que le pasó. Me dijo que, de pronto, las luces se pusieron a parpadear. Luego escuchó un ligero susurro que parecía salir del cadáver. Ella ya había tenido experiencias en que, por una razón o por otra, ciertos gases se liberan y al pasar por las cuerdas vocales simulan que el cuerpo habla. Así que ignoró la voz, pero el susurro se fue haciendo cada vez más fuerte, hasta que, según ella, el cadáver se sentó y habló con una voz infernal. Mencionó que le dijo una sola palabra: «Libérame». Ella se quedó pasmada de la impresión. Luego, la morgue quedó completamente a oscuras por 2 segundos. Cuando la luz volvió, Susana pudo ver que el cadáver estaba parado frente a ella. El miedo la hizo correr de la morgue. Ella me juró que pudo escuchar cómo eso intentó agarrarla, pero logró salir y cerrar las puertas. Yo podía ver el terror en la mirada de Susana. Sabía que me estaba diciendo la verdad. A los pocos minutos regresaron los que habían ido a buscar al tipo, y afortunadamente venían con él. Nos preguntó quiénes habíamos visto el cuerpo. Solo éramos Susana y yo. Dijo que los demás tenían que irse, que lo que estaba pasando era algo de lo que ellos no querían formar parte. Todos empezaron a irse. La enfermera me lanzó una mirada. Entonces yo le dije al sujeto que ella me había ayudado con mi compañera, que estaba bien si se quedaba, pero el tipo dijo que no, que si no había visto el cuerpo tenía que irse. Solamente nos quedamos nosotros 2 y el sujeto. Sacó su celular, era bastante antiguo, y envió unos mensajes de texto. Me dijo que necesitaba que el sacerdote estuviera presente, que no tardaría mucho en llegar al hospital, que ya debería estar cerca. El tipo me preguntó cómo podría hacerle el cura para llegar hasta donde estábamos nosotros sin que alguien lo detuviera. Le dije que preguntara por la enfermera que nos acompañaba y que ella lo traería con nosotros. Él le avisó por mensaje al cura y luego se sentó. Le pedí que me explicara qué estaba pasando, que mínimamente eso merecíamos. Él me explicó que se dedicaba a cosas de espiritismo y que solía ayudar a aquellas personas que tenían esos problemas, tal como era el caso de la mujer que estaba junto con él y el cura cuando se había hecho la discusión por el cadáver. Lo que había pasado es que la mujer y su pareja formaban parte de una extraña secta, y por motivos raros de la secta, habían decidido que la pareja de la mujer tendría el honor de ser el recipiente para que una deidad pudiera caminar sobre la tierra y así fortalecer a la secta. Ella se opuso, pero fue ignorada porque su pareja estaba de acuerdo. La secta ya le había lavado tanto el cerebro que para ese punto había perdido su individualidad. Para él, lo más importante eran las necesidades de la secta. Le hicieron el ritual. Cuando los de la secta terminaron de hacer sus cosas raras, su pareja ya no reaccionó. Respiraba y su corazón latía, pero estaba inconsciente. Los miembros de la secta le dijeron que eso era normal,
que el cuerpo de su pareja había entrado en un estado de trance para estar preparado al momento de que la deidad decidiera entrar en su cuerpo. La mujer no se quedó tranquila y buscó ayuda. Luego de unos días fue a dar con el espiritista, que luego de ir a su casa a revisar a su pareja, concluyó que era necesario practicarle un exorcismo de emergencia, pero que eso nada más lo podía hacer un sacerdote. Fueron a buscar un sacerdote en específico, un amigo del espiritista. Él era el único que aceptaría omitir la autoridad del Papa. Fue así como la noche anterior la mujer, el espiritista y el sacerdote se reunieron para practicar el exorcismo. Las cosas no salieron nada bien, y la entidad que había poseído a la pareja de la mujer terminó matando el cuerpo. Es decir, la pareja de la mujer había muerto, pero la entidad aún permanecía dentro del cadáver. Por eso el cuerpo podía moverse a pesar de no tener vida. Por eso ellos habían intentado recuperar el cuerpo para poder enviar a la deidad de regreso al infierno. Y de hecho, eso era lo que estaban intentando hacer cuando llegó la ambulancia a la casa de la mujer. Uno de los vecinos, por el escándalo, lo había presenciado. Cuando los de la ambulancia llegaron y se dieron cuenta que la pareja de la mujer ya no tenía signos, lo llevaron directo a la morgue. Y así es como llegamos a la espeluznante situación que estaba ocurriendo esa noche. Entonces se escuchó un extraño ruido. Venía de la morgue. El espiritista me dijo que lo bueno era que un cadáver poseído no podía abrir puertas, así que no podía salir de la morgue. En menos de 3 minutos llegó la enfermera con el sacerdote. Él y el espiritista se dijeron algo y bajaron a la morgue. La enfermera me preguntó qué era lo que estaba pasando. Le conté todo. Ella estaba igual de confundida que yo, pero sabíamos que todo era verdad por lo que nos había pasado. Pasó un buen rato antes de que el espiritista y el sacerdote subieran de nuevo. Se les notaba mucho el cansancio. Me dijeron que todo estaba en orden, que podía trabajar el cuerpo. Les pregunté si estaban completamente seguros. Me dijeron que era más fácil sacar un ente de un cadáver que de una persona viva. El sacerdote me dijo que me recomendaba acudir a su iglesia lo más pronto que fuera posible. El cadáver poseído me había agarrado del hombro y era posible que eso me dejara secuelas. Le dije que en cuanto terminara mi turno iría. Le pedí la dirección de la iglesia. Luego les pregunté qué pasaría con Susana. Ella aún estaba un poco oída. Me recomendaron que dejara que se fuera con ellos. Así podrían asegurarse que no se le hubiera pegado nada negativo. La enfermera dijo que ella conocía a un amigo de mi compañera, que a lo mejor él podía irse con ella junto con el espiritista y el sacerdote para que la revisaran. Todo quedó que Susana y su amigo se fueron con esos sujetos. La enfermera me ayudó a trabajar el cadáver. Terminamos antes de que llegaran los del otro turno. Limpiamos y acomodamos todo y fingimos que nada había pasado. Me hice amigo de la enfermera después de eso. Fui con el sacerdote para que me ayudara con lo que me había dicho. Siendo sincero, yo me esperaba una ceremonia o algo así, pero él simplemente me puso las manos en la frente. Me hizo algunos rezos y me dijo que con eso quedaba liberado. Susana, afortunadamente, no tenía nada malo, solo había quedado traumatizada por lo que experimentó, pero renunció a los pocos días. En cuanto al cadáver, me enteré que su pareja decidió que lo iba a cremar, para así borrar todo rastro de lo sucedido. Pasaron algunos meses, ya no me sentía cómodo trabajando. Me había vuelto muy paranoico luego del suceso. Solo faltaba una gota que derramara el vaso. Lo que me hizo renunciar fue el cuerpo de un hombre que, por sus fachas, parecía ser un vagabundo. Los de la ambulancia lo habían recogido en el interior de un parque. El tipo estaba colgado en el árbol más grande. Seguramente en vida debió haber sido una persona bastante alta, o eso me gusta pensar. Porque si bien un cuerpo se estira cuando se cuelga por efectos obvios de la gravedad, dudo mucho que se estire hasta quedar de 2 metros. En fin, ese no era el problema, sino que al revisar el interior del cuerpo, encontramos restos de ratas en su estómago.
Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.